Bueno, entonces ya estamos grabando, empecemos. Recordemos primero suma, es decir, los vectores en Rn y cómo se suman y se multiplican por una escala. Repaso, ¿no? Sean b igual x1, xn y w igual y1 y n, ambos vectores en el espacio n dimensional, ¿no? Entonces, b más w se define como x1 más y1, xn más yn, ¿no? Si lambda pertenece a R, lambda por b se define como lambda x1, lambda xn. Es decir, tenemos dos operaciones básicas, que es la suma de vectores, que está aquí, y la otra operación es el producto de un vector por un escalar, por un elemento real. ¿No? Que es esta operación. Vamos a escribir acá el lambda porque no se entendía mucho. Ahí está. Entonces, teniendo estas dos operaciones, tenemos las siguientes propiedades. Propiedades. Son varias, digamos, no están listadas todas en el apunte, pero vamos a escribirlas todas. Las primeras tienen que ver con la suma, ¿no? Sean B, W, U pertenecientes a Rn. Vimos varias de estas en la clase pasada. Entonces la primera es B más W, no sé si es la primera o la segunda, no importa, el orden no importa. W más B. ¿No? La suma es conmutativa. La segunda es que la suma es asociativa. Estas dos propiedades, y todas en realidad, son de muy fácil demostración porque todo se reduce a cada coordenada. En cada coordenada tenemos que ver que valen. Y en cada coordenada valen porque valen para los números reales. La tercera propiedad es sea 0 y lo definimos como el vector 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, b más 0 igual a 0 más b igual a b, ¿no? El elemento neutro de la suma. Ahora, si b, otra propiedad, todas estas son referentes a la suma, ¿no? Si b es igual a x1, xn, entonces menos b es menos, se define así, ¿no? Es menos x1 menos xn. Y satisface que b más menos b igual a menos b más b igual al vector 0 que estábamos definiendo acá, ¿no? Notación, ya lo dijimos la clase pasada, w más menos b se denota w menos b, claramente. La quinta propiedad tiene que ver con el producto ya. Son propiedades del producto. Esta no la vimos, pero es muy sencilla. 1 por b es b. 1 por b es b. ¿No? Si multiplico por el número 1 a b,
Bueno, es 1 por x1, 1 por xn es b. La sexta propiedad tiene que ver, tampoco la vimos, pero también es muy sencilla. Si lambda 1 y lambda 2 son números reales, entonces lambda 1 por lambda 2 por b es una especie de asociatividad, pero heterogénea, porque lambda 1 es un número real, lambda 2 es un número real y b es un vector. Entonces, si yo multiplico lambda 2 por b y después multiplico por lambda 1, esto es lo mismo que multiplicar lambda 1 por lambda 2 y a eso aplicárselo a b. También todo es muy sencillo a partir de que todo es coordenada, coordenada, ¿no? Todo es coordenada, coordenada. Al ser a coordenada, coordenada, todo se reduce a que estas fórmulas valen en los números reales. Finalmente, tenemos dos propiedades distributivas. La primera es lambda 1 más lambda 2 por b, es lambda 1 por b más lambda 2 por b, con lambda 1 y lambda 2 pertenecientes a los reales, ¿no es cierto? Y la segunda es que que lambda por b1 por b más w es lambda b más lambda w, ¿no? Para cualquier lambda en los reales. Es decir, tenemos 8 propiedades básicas, muy sencillas de demostrar, no vamos a hacer la demostración. Creo que algunas hicimos la clase pasada, ¿sí? Tenemos estas 8 propiedades básicas, y estas 8 propiedades, si uno en vez de pensar en Rn, las piensa abstractamente, son las 8 propiedades que vamos a ver definen lo que es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto que tiene una suma y un producto por escalares que satisfacen estas 8 propiedades, ¿no? Son como axiomas ahora, pasan a ser axiomas. En Rn son propiedades. Cuando uno define abstractamente espacios vectoriales, son como axiomas, digamos, de alguna forma, ¿no? Bueno, esencialmente vimos, la mayor parte de la clase pasada fue ver, eh, ver Rn, digamos, la suma y el producto por escalares en Rn, y ver las propiedades que tiene y las interpretaciones geométricas de cada propiedad. Eso no lo vamos a hacer hoy. Después vimos la definición de producto escalar. El producto escalar, ¿no? Entonces, si x1, xn y 1 y n son vectores en Rn, el producto escalar de x1, xn por y1 y n es multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Es x1 y 1 más xn y n. O, escrito de una forma más sintética, sumatoria de igual 1 hasta n de xi por i sub i. Bueno, eso está en las transparencias acá. El caso de R2, donde uno tiene x1, x2 y 1 y 2, el producto escalar de BW es x1 y 1 por x2 y 2. El caso de 3 es x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Y así sucesivamente, ¿no? El caso de Rn es, el producto escalar en Rn es x1 y 1, x2 y 2 hasta xn y n. No hay ningún problema con eso. Bueno, el producto escalar es un número real, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ya lo dije varias veces la clase pasada, tengan bien presente eso, ¿no? Uno toma un vector en Rn, otro vector en Rn, pertenece a Rn, bueno, queda medio feo eso, y obtiene un número perteneciente a R.
No es un producto como serían los números reales, que tomo dos reales y me vuelve un real. O de los complejos, tomo dos complejos y me vuelve un complejo. Acá es otra cosa. Tomo dos vectores y me devuelve un número real. Como ya dijimos la clase pasada, el producto escalar a veces se denota así, pero nosotros no vamos a usar esa notación. El producto escalar tiene cuatro propiedades que son básicas e importantes. P1, P2, P3 y P4. Propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3 y propiedad 4. Como ya les dije la clase pasada, cuando uno tiene una función de Rn por Rn en R que satisface estas cuatro propiedades abstractas en este momento, es lo que se llama un producto interno. Es decir, un producto interno es una función de Rn por Rn en R que satisface estas cuatro propiedades. El producto escalar satisface estas cuatro propiedades, ¿no? Entonces, veamos la demostración. La primera propiedad. Primero expliquemos, las demostraciones son menos importantes que explicar qué significa cada una. Esta es conmutativo. ¿No? Es lo mismo hacer B por W que W por B. Esta es distributivo. ¿No? Porque fíjense, si yo le aplico a B, multiplico entre comillas, B por W más U, me queda B por W más B por U. Y si al revés, si hago B más W por U, me queda B por U más W por U. Esto es lo que se llama en matemática más abstracta, es una forma, es bilineal. Es una forma bilineal. ¿Por qué es bilineal? Bueno, porque es, bueno, bilineal es con esto, ¿no? Con P3 también. Bilineal significa que en cada variable es lineal. Si fijo la variable B, me saca la suma, ¿no? Y si fijo la variable U, me saca la suma también. Y es bilineal porque también me saca las constantes. Lambda por BW me saca fuera lambda BW. Y B, lambda W, es lambda BW, ¿no? En realidad, P2 y P3 dice que es bilineal. Estas dos propiedades dicen que es bilineal. Finalmente, la última propiedad es si B, digamos, bueno, si B es igual a 0, claramente BB es igual a 0, porque es producto de cosas que son 0. De lo contrario, B por B es mayor que 0. Son todas propiedades sencillas de demostrar. Por ejemplo, la propiedad 1. La propiedad 1 dice que es conmutativo, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente escribo B por W me queda X1 y 1, X2 y 2, más Xn y n. Y W por B me queda Y1 y X1 por Y2, X2 y n Xn. No me queda igual, pero como en los reales vale que X por Y es igual a Y por X, en realidad esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto. Y ya está. La propiedad P2, bueno, es la última que vamos a hacer. Yo tengo U, la escribo como Z1, Zn. Entonces, W más U es I1 más Z1 y N más Zn, ¿no? Definición de suma. Y ahora quiero calcular, quiero ver que B por W más U es lo mismo que B por W más B por U. Entonces desarrollo. B por W más U es B por W más U, ¿no? Que ya lo calculo arriba. Y acá distributiva. No, acá definición. Acá uso la definición. Acá uso la definición. Es x1 por la primera coordenada, x2 por la segunda coordenada, x1 por y1 más z1 y xn por la última coordenada del otro vector, que es yn más zn. Acá distributivo en R.
¿no? Que es algo que ya sabemos que en R vale la propiedad distributiva y me queda x1 y 1 más x1z1 más, acá faltaría un más, xn y n más xnzn. Si reordeno, obtengo que b por w más u es x1 y 1 más, xn y n más x1z1 más xnzn. Reordeno, ¿no? Si lo hacen con, si les cuesta ver cómo se hace esto, háganlo con n igual 2, con dos vectores. Eh, pero esto no es otra cosa que, esto es bw y esto es bu. No hay nada. Es todo bastante sencillo. P3 la dejamos como ejercicio. Y para P4 teníamos que demostrar que BB es mayor o igual que 0, que esto es mayor o igual que 0 y que solo es 0 cuando B es 0. Como BB es x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, hasta xn cuadrado, sumado todo, y x1 cuadrado es mayor o igual que 0 para todo xy cuadrado es mayor o igual que 0 para todo y, entonces está claro que la suma de cosas no negativas me queda no negativa. Si B tiene todas las coordenadas iguales a 0, entonces BB es igual a 0, eso está claro. Si B es distinto de 0, entonces existe algún i tal que xy es distinto de 0. Por lo tanto, xy cuadrado mayor que 0 y por lo tanto 1, que es esto, me queda mayor que 0. Porque estoy sumando algo mayor que 0 a cosas que son no negativas. Bueno, entonces esto cerraría la clase pasada, el repaso de la clase pasada, aunque hay cosas que no habíamos visto, donde definimos, digamos, la suma en Rn, el producto por escalares en Rn, y vemos las propiedades fundamentales. Y también definimos el producto escalar y sus propiedades fundamentales, que son 4. Esas propiedades fundamentales, las de Rn, que son 8, y las propiedades del producto escalar, que son 4, se generalizan a espacios abstractos y de las primeras 8 de espacios vectoriales tenemos la definición de espacio vectorial. Y de las 4 propiedades del producto escalar P1, P2, y P3 y P4, tenemos lo que se llama un producto interno. ¿No? Pero todavía no lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer mucho más adelante. Ahora tenemos un espacio muy concreto de Rn que cumple esas 12 propiedades, las 8 de espacio vectorial y las 4 de producto interno. Bueno. Ahora veamos un poquito lo de hoy. Bueno, en esta clase vamos a introducir la noción de norma, de distancia y ángulo, usando el producto escalar. Todo es con producto escalar. Esa sería la primera mitad de la clase. Después vamos a ver lo que es rectas en el plano. No todo lo que es rectas en el plano, sino una parte, la definición implícita y definición paramétrica. Muchas de estas definiciones ustedes las conocen, quizás no exactamente iguales, pero la definición de recta en el plano ustedes en general la conocen. Pero bueno, vamos a verla de dos formas diferentes y quizás no las conozcan exactamente así. Bueno, ¿qué es la norma de un vector? La norma de un vector es la raíz cuadrada del producto escalar del vector con sí mismo, en Rn. Por ejemplo, tenemos xy perteneciente a R cuadrado. Epa, se me fue. Xy perteneciente a R cuadrado. Estoy tocando algún botón. Ah, lo que pasa es que estoy... Eso. Xy perteneciente a R cuadrado. Entonces la norma de xy es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por el teorema de Pitágoras, acá dice teorema de Pitágoras, pero en realidad se aplica después, es la longitud del vector, ¿no? Fíjense, este es el vector xy. Empieza en 0, si se quiere lo miramos así, y termina acá.
¿no? Acá está la coordenada de X, acá está la coordenada de Y. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, la norma es algo, en este caso concreto, que tiene mucho sentido. Es la longitud del vector, ¿no? En el caso, acá, ahí no sé si lo viene después, pero por las dudas, si B igual x1, xn pertenece a Rn, la norma de B es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado. Esa es la norma. La fórmula general de la norma. Hay un teorema de Pitágoras n-dimensional y bueno, esta definición responde a ese teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, sí, acá está la generalización. Si n igual 3, por la aplicación reiterada del teorema de Pitágoras, obtenemos que la longitud de B es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? El razonamiento no es muy difícil para n igual 3, digamos, ¿no? Fíjense, este es el vector. ¿Cuánto mide esta longitud? La norma de W, fíjense que si yo me estoy restringiendo al plano de XY, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Y ahora tenemos otro triángulo rectángulo que tiene como catetos a W y a la altura, a Z. Entonces fíjense que la longitud de B, según el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la norma de la longitud de W al cuadrado más más Z cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras, ¿no? Estoy aplicando de nuevo el teorema de Pitágoras. Pero esto es la raíz cuadrada. Bueno, ¿cuánto es la norma de W al cuadrado? Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que era lo que yo quería. ¿Está bien? La aplicación reiterada del teorema de Pitágoras nos da que en R3 también vale que la longitud del vector B es esta fórmula. Y así para Rn uno lo podría generalizar. ¿Está bien? Esta es una explicación geométrica de por qué esta definición. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tomar esta definición abstracta. Esto es la justificación geométrica, lo que dije antes, de por qué esta definición abstracta tiene un correlato con la realidad. Bueno, como les dije antes, si B es un vector n-dimensional, entonces la norma de B es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado. Proposición. Yo tengo un vector en Rn y tengo un escalar lambda en R. Entonces tenemos el vector lambda por B. ¿Qué longitud tiene? Bueno, el módulo de lambda por la norma de B. ¿No? La demostración es muy sencilla. La norma de lambda por B es la norma de qué vector? De lambda x1, lambda xn. No estoy haciendo nada excepto multiplicar lambda por B, ¿no? Y B supongo que es x1, xn, como siempre. Y eso es igual a la raíz cuadrada de lambda 1 cuadrado. Hagámoslo pasito a pasito, para no provocar confusión. De lambda x1 al cuadrado más lambda xn al cuadrado. Estoy aplicando definiciones nada más, ¿no? Pero ahora fíjense que
Lambda x1 al cuadrado, bueno, es una propiedad sencilla de elevar al cuadrado, es lambda al cuadrado x1 al cuadrado más lambda al cuadrado x n al cuadrado, ¿no? Ahí puse un 2 que no va. Bueno, ahora tienen lambda cuadrado multiplicado por n sumandos, entonces lo pueden sacar como factor común. Esto es igual a la raíz cuadrada de lambda cuadrado por x1 cuadrado más xn cuadrado. La raíz se distribuye con el producto, ustedes lo saben. Si no lo saben, lo deberían saber. Esta es la raíz cuadrada de lambda cuadrado por la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más xn al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de cualquier número real al cuadrado es el módulo de A. Hasta uno se podría definir el módulo así, ¿no? Porque la raíz cuadrada es una función positiva. Entonces, si yo agarro menos 5 al cuadrado, me queda 25. La raíz cuadrada es 5, el módulo de menos 5. Entonces, este es el módulo de lambda, y esto claramente por definición es módulo norma de B. Fíjense que la demostración no es muy difícil si uno la hace pasito a pasito. Bueno, acá se hace en forma abstracta. Fíjense, acá no... Profe, entonces yo puedo... Sí, disculpe. Sí, no, adelante, decímela por favor. Sí, entonces yo puedo operar con distintos R, o sea, yo puedo operar con una suma con R y R cuadrado. No, nunca hice eso. No. Bien, bien, no No, dije no, nada. no. Ah, es que, Sí, vos está bien, no, está bien que preguntes y te saques todas las dudas, porque evidentemente tenés ahí una duda con respecto a eso. No. Lo único que yo puedo hacer es multiplicar un número real por un vector. Eso sí lo puedo hacer. Pero no puedo sumar un vector de R2 con uno de R3, ni ese tipo de cosas, ¿no? Ni sumar un número a un vector. Cuando yo estoy trabajando en un espacio, tengo que respetar la dimensión del espacio, ¿no? Bueno, ok. esa fue una definición, una demostración usando la definición de producto escalar, ¿no? Eh, pero hay una definición abstracta, una demostración abstracta, que es usando las propiedades P1, P2, P3 y P4. En este caso P3, ¿no? Por definición, lambda B cuadrado es lambda B por lambda B, ¿no? Entonces, por P3, es así, sería lambda B por lambda B es lambda B por lambda B. Es lambda cuadrado por BB. Porque saco de nuevo el lambda y me queda lambda cuadrado, ¿no? O sea, primero saco este lambda y me queda acá. Después saco este lambda y me queda acá, ¿no? Lo saco lambda por lambda, me queda lambda cuadrado. Entonces, Profe, Macarena pregunta a qué se referencia la letra lambda. no, lambda es una letra griega que se usa a veces para las constantes, nada más que eso, ¿no? Lambda. Alfa, beta, gamma. Después, no sé el alfabeto griego completo, pero bueno, lambda es una. Sería la L de los griegos, digamos, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no?, que lambda es llena de R. Entonces, lo que hemos probado acá es que esto es igual a esto. Lambda B en módulo, en norma, al cuadrado es lambda cuadrado B cuadrado. Saca uno raíz cuadrada y queda lambda B módulo de lambda. Esa sería una definición sin usar la definición de producto escalar. Simplemente la propiedad P3. Casi todo lo que vamos a poder demostrar
con el producto escalar se demuestra usando P1, P2, P3 y P4. No hace falta saber la definición. Bueno, ahora vamos a pasar a distancias en Rn. La distancia en Rn es simplemente aplicar la norma de la resta. ¿Por qué es eso? Vamos a ver la interpretación geométrica, ¿no? Si yo tengo dos vectores en Rn, entonces la distancia entre B y W es la norma de B menos W. Es la distancia, es la longitud del vector B menos W. ¿Por qué es esto? Fíjense lo siguiente. En R2, ¿no? Pero en Rn se generaliza todo fácilmente, aunque no hay intuición geométrica. Si yo tengo B y W, la clase pasada vimos, deberían ustedes practicar con esto, que B menos W es este vector. No es muy difícil de ver, digamos, sabiendo la ley del paralelogramo, recuerden que cuando uno suma en R2, uno usa la ley del paralelogramo. Este vector más este vector da B, ¿no? Por la ley del paralelogramo. B menos W más W da B. Entonces, por lo tanto, esto es B menos W, ¿no? Si U más W da B, ¿no? Supongamos que este es U. Si U, ahí parece que fue un 0, vamos a borrar. Si U más W da B, eso implica que U es B menos W. Ahí está. Uso esa propiedad, ¿no? Entonces, con la ley del paralelogramo yo puedo sacar lo que es la resta. Entonces, fíjense que la resta, si uno la traslada, puedo obtener el segmento, digamos, que une B con W, ¿no? Los lados paralelos de un paralelogramo son iguales. Son iguales. Entonces, No importa el signo que tenga B tampoco. O sea, acá, no lo tenemos en cuenta. ¿qué O sea, vale, esa es mi pregunta. ¿A qué te referís? O sea, si B es negativo, se cumple igual esa En R2 no hay fórmula. vectores positivos y negativos, ¿no? Hay Bien. vectores nada más. Creo que se refiere a que si es lo mismo hacerlo con B menos W que W menos B. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hacemos otro ejemplito en el Jamboard. Entonces, B menos W en realidad tiene la longitud del segmento que une B con W. Por eso es la distancia. Esa es la distancia, claramente. Por ejemplo, vamos a usar. ¿No? Si uno tiene, a ver, ¿cómo era el otro? Una cosa así, más o menos, ¿no? Esto era B, digamos. No me salió. Supongamos que este es W, ¿no? Entonces, la distancia es ¿cuánto es B menos W? ¿No? ¿Cuánto es B menos W? Esto siempre me cuesta. O, digamos, la forma más fácil que tengo de hacer yo para no confundirme es hacer el contrario, digamos, ¿no? Más o menos que una longitud por acá tiene, ¿no?
A ver. Bueno, después le metemos la longitud. ¿Cuánto tenía esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, creo que está bien. Esto es menos W. Entonces, B menos W es simplemente B más menos W. Entonces, hacemos... Es difícil acá ahora hacer paralelismo, pero bueno. Tratemos de hacer algo así. Esto sería así. Esto sería así, ¿no? Entonces, este vector sería B menos W, ¿no? Es decir, B menos W, ¿qué es? Es la suma de B más menos W. Entonces, B menos W, fíjense que es este vector que si yo lo traslado acá, es esto. Entonces, esto es, la longitud es distancia y W. Geométricamente es bastante aceptable. Más allá de eso, ustedes, es decir, bastante razonable, ¿no? Aceptable. Más allá de eso, ustedes lo tienen que tomar como una definición. Cuando uno tiene el producto escalar, la distancia entre dos vectores es esta. Y eso se corresponde, es lo que he tratado de convencerlos en este ratito, se corresponde a la verdadera noción de distancia que uno tiene en el plano. Y en R3 también. Y en R4, bueno, ya no hay noción intuitiva. Ahí me generó duda entonces que, no sé si lo escuché mal, que había dicho que no había vectores negativos. No, O no, por el menos W pregunto. no, que menos W no es un vector negativo, es el opuesto del vector W. Yo decía, por ejemplo, Ah, menos, bien. menos W es W. El opuesto de menos W es W. Está Eh, listo. no es que sea un vector negativo, sino que uno lo está pensando en el opuesto de un vector. Es decir, menos A no es un número, digamos, hablemos de números reales, menos A no es un número negativo en general. Puede que sí, puede que no. Porque si pongo A, en vez de A pongo menos 2, me queda menos menos 2, que es 2. Menos A es el opuesto de A. No es negativo. No necesariamente es negativo. Está En ahí con caso ese de, ejemplo me quedó más claro. claro, en el caso de R2, directamente no existe. En caso de R sí existe el concepto de positivo y negativo. En el caso de R2 no existe el concepto de negativo y positivo. No hay un lugar donde los vectores son positivos y un lugar en el plano donde los vectores son negativos. No existe ese concepto. Lo que sí tenemos es el concepto de vector opuesto, ¿no? Acá W tenemos menos W, que es el opuesto, que es simplemente el vector que está opuesto con respecto al centro, simétrico con respecto al centro. Bueno, eso vimos la clase pasada un poco, pero bueno, siempre está bien repasar. Bueno, veamos la interpretación geométrica del producto escalar. Esto no es algo fundamental, pero estamos tratando en esta primera parte del curso, después ya viene mucho más abstracto. En esta primera parte del curso estamos tratando de que todo lo que estamos viendo tenga un correlato con la intuición que uno maneja en el plano y en el espacio. ¿Mm? Después veremos en la segunda parte del curso, vamos a ver ecuaciones, sistemas de ecuaciones, que es algo bastante práctico también, no es abstracto, pero ya después cuando entremos en espacios vectoriales y transformaciones lineales, bueno, ya vamos a tener un nivel de abstracción un poquito más alto, donde todo esto que estamos viendo ahora, muchas de estas cosas van a ser ejemplos.
En este caso, bueno, vamos a ver que la intuición digamos que el producto escalar en realidad nos da la noción de ángulo. El producto escalar, pese a ser una definición muy, muy geométrica, muy, muy algebraica, digo. Ustedes fíjense que el producto escalar, volvamos a las filminas para que el producto escalar, acá está, es algo absolutamente algebraico, ¿no? No hay ningún nada que haga acordarse a análisis ni nada, es simplemente una suma, unos productos sumados, absolutamente algebraico, ¿no? Sin embargo, está relacionado con el ángulo comprendido entre ambos vectores, ¿no? Vamos a ver a continuación que el producto escalar entre dos vectores en R2, B1 y B2, es la norma de B1 por la norma de B2, es decir, la longitud de B1 por la longitud de B2, por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores, donde θ es el ángulo comprendido entre B1 y B2. Bueno, antes de esta explicación, vamos a dibujar un poquito, porque acá no está dibujado, pero es fundamental dibujar un poquito. Si nosotros tenemos, sea B1 un vector x1, x2. Entonces, fíjense que esto no está dicho en las transparencias, lo digo ahora. Entonces, si B1 es distinto de 0, norma de B1 es mayor que 0, ¿no es cierto? Esto es P4. Pero bueno, es fácil de ver. Es algo. Y tenemos que B1 es norma de B1 por X1, acá voy a hacer un artificio sobre B1, X2 sobre B1. Simplemente multipliqué y dividí por B1. Entonces, sea W igual X1 sobre B1, X2 sobre B2. Es decir, es más fácil escribirlo así quizás. 1 sobre norma de B1 por B1. Entonces, observemos que la norma de W, ¿cuánto es? Es la norma de 1 sobre B1 por B1. Pero esto es una constante, ¿no es cierto? Esto pertenece a R y sale por el módulo. Es decir, desde el módulo, eso lo vimos hoy, 1 sobre B1 por norma de B1. Y esto es B1 sobre B1, norma de B1 sobre norma de B1, es igual a 1. Es decir, la norma de W es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si uno lo dibuja, no apreté lo que tenía que apretar. Si uno lo dibuja, es... Bueno, esta no la apreté, pero no me sale tanto. Si acá uno tiene la... A ver, acá hay circunferencias, ¿no?
¿Cómo se hace una circunferencia? Así no. Es una circunferencia y después le ponemos los ejes. Va a ser más fácil. Ahí está. Bueno, entonces, supongamos que esta es la circunferencia radio 1 centrada en el origen, ¿no? Borremos esto. Y esto es un objeto que se debe poder mover. Sí. Entonces, ahora hagamos algo así que parezcan los ejes de... No parece, no parece que estuviera en el medio, no importa. Tendría que haber hecho algo... Bueno, no importa. Supongamos que este es 0, 0. Este es el 0, digámoslo. Esto es el vector 1, 0, acá. Y acá es 0, 1. Y W tiene longitud 1. Que tenga longitud 1 significa que está a distancia 1 del origen, como la circunferencia, ¿no? Entonces W anda por acá. W es algo así. Este es W, porque tiene longitud 1. Bueno, cuando uno tiene un triángulo que tiene la hipotenusa, rectángulo que tiene la hipotenusa igual a 1, ¿cuánto vale esto? Si este es θ, ¿cuánto vale ese cateto opuesto? Es el coseno de θ, ¿no es cierto? Y este, escribámoslo, los catetos pongámoslos en rojo. Y este es... Profe, disculpe, estaba viendo en el chat, tengo la duda. ¿Por qué sería coseno? ¿No sería seno? No sé si me estoy confundiendo. Cateto opuesto es el seno, sí señor. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es el seno de θ y esto es el coseno de θ. Cuando un vector tiene longitud 1, los catetos, es decir, las coordenadas, son coseno θ, seno θ. Entonces, W es coseno θ, seno θ. Y B, recuerden que era B1, era norma de B1 por W. Es decir, es norma de B1 por coseno, pongámosle alfa a este ángulo, porque va a ser alfa 1. Entonces, B1 es norma de B1 por coseno alfa 1, seno alfa 1. ¿No? Y B es un vector que está, fíjense que además B es un múltiplo de W, ¿no? B podría estar por acá, por ejemplo. Perdón.
Esto es B y por acá está W. B1. Entonces, cualquier vector, B1, es la norma del vector por coseno del ángulo que tiene con el eje X y el seno del ángulo que tiene con el eje X, ¿no? Entonces, si uno tiene B1 y B2, entonces sean B1, B2 pertenecientes a R2. Entonces uno tiene así. Supongamos que uno tiene B1 así y B2 así. Y entonces esto sería alfa 1 y esto sería alfa 2, ¿no? Entonces fíjense, B1 es norma de B1 por coseno alfa 1, seno alfa 1. B2 es norma de B2 por coseno alfa 2, seno alfa 2. No hay ningún misterio de eso. Y el ángulo comprendido entre ellos, que es θ, fíjense que es alfa 2 menos alfa 1, o alfa 1 menos alfa 2. Ángulo entre B1 y B2. Y ya tenemos todos los ingredientes. Ahora multiplico el producto escalar entre B1 y B2. B1, B2 es... esto lo voy a hacer rapidito porque ya... Es norma de B1, norma de B2 por coseno alfa 1, seno alfa 1. Las constantes las puedo sacar a un costadito. Eso es lo que hago rápido. Coseno alfa 2, seno alfa 2. Y esto es igual a B1, B2, y acá me queda coseno alfa 1, coseno alfa 2, más seno alfa 1, seno alfa 2. Bueno, y ustedes dicen, bueno, esto es horrible. Bueno, pero hay un teorema de la trigonometría, que dice que ese número, este número, es coseno de alfa 1 menos alfa 2. Es una fórmula de trigonometría, ¿no? Entonces esto es B1, B2, coseno alfa 1 menos alfa 2. Y fíjense que es justamente B1, B2, coseno θ. Θ, recuerden que era alfa 1 menos alfa 2. Entonces ahí queda demostrado eso. En forma geométrica, con la geometría que uno ve en el colegio de alguna forma. Es notable que el producto escalar, que es algo tan algebraico, tenga una relación con el ángulo entre los vectores. Bueno, acá está mucho más resumida la demostración, no hay ningún dibujito tampoco, así que es importante que tengan el Jamboard donde está más desarrollada. Como dijimos, para repasar entonces, no es complicado ver, usando trigonometría elemental, que el vector B1 tiene esta forma, que el vector B2 tiene esta forma. Es decir, que el vector B1 es la norma de B1 por el coseno
alfa 1 seno alfa 1, donde alfa 1 es el ángulo entre el vector y el eje horizontal. Análogo para B2. Por lo tanto, si uno aplica las definiciones de producto escalar, queda que el producto escalar entre B1 y B2 es norma de B1 por norma de B2 por este número que es coseno alfa 1 por coseno alfa 2 más seno alfa 1 por seno alfa 2. Por la propiedad de la suma de los cosenos tenemos que coseno alfa 1, coseno alfa 2, seno alfa 1, seno alfa 2, la suma de esos dos términos es coseno de alfa 1 menos alfa 2. Es decir, B1, producto escalar B2, es norma de B1 por norma de B2 por coseno de alfa 1 menos alfa 2. Y alfa 1 menos alfa 2, como ya vimos en los dibujos que hicimos antes, es el ángulo comprendido entre B1 y B2. Entonces queda muy bien, esta demostración a mí me gusta mucho, porque muestra muy bien la relación entre el producto escalar y el ángulo comprendido entre los dos vectores. Finalmente, fíjense que esta fórmula algebraica, si uno le aplica el arco coseno, nos devuelve el ángulo, ¿no? Simplemente despejando, queda que el coseno de θ es B1 por B2 dividido norma de B1 por norma de B2. Aplicando la función arco coseno, que es la inversa del seno, nos queda que θ es el arco coseno de B1 B2 sobre norma de B1 norma de B2. Bueno, ahora nosotros también tenemos el concepto de vectores perpendiculares. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Bueno, cuando el ángulo comprendido entre ellos es 90 grados o 270, depende de cómo se mide el ángulo. Pero vamos primero a hacer la definición algebraica de vectores perpendiculares y veamos que coincide con la definición geométrica. Primero observemos que el producto escalar entre dos vectores no es como el producto entre números reales. Los dos vectores pueden ser distintos de ceros, pero el producto escalar puede dar 0, ¿no? Si tenemos el vector 1, 2, 3 y el vector 2, 1, menos 4 tercios, el producto escalar es 1 por 2, 2 por 1, que es 2, 3 por menos 4 tercios, menos 4. Y fíjense que es 2 más 2 menos 4 es 0. Nadie nos quita que sea 0 ese producto. Es decir, el producto de dos vectores no nulos puede dar 0. No siempre da, ni mucho menos, pero puede dar 0. Diremos que dos vectores en Rn son perpendiculares, o este es un término quizás que ustedes no conozcan mucho, ortogonales también se dice. En matemáticas se usa más ortogonal que perpendicular. Si el producto escalar entre ambos vectores es 0. Cuando ambos vectores cuando B y W son ortogonales entre ellos, denotamos B perpendicular a W, ¿no? Este es el símbolo perpendicular. Veamos qué relación hay entre esta definición y el ángulo comprendido entre B y W, que tendría que ser 90 grados. Pero primero veamos la interpretación, un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector 3, 1 y el vector menos 1, 3. Los dibujamos. Esto es 3, 1. ¿No? Es este vector, 3, 1. Y este es menos 1, 3. Fíjense que este ángulo es recto. Y que el producto entre ellos es 0. ¿No? Porque 3 por menos 1 es menos 3, más 3, 0. ¿No? Acá fíjense que la observación así a nivel gráfico es que los vectores son perpendiculares y que esa definición y que la definición de perpendicular algebraica coincide en este caso. Bueno, entonces como última observación, veamos que esta definición algebraica de perpendicularidad está de acuerdo con la interpretación geométrica del producto escalar.
Tenemos B y W, dos vectores perpendiculares geométricamente. ¿Qué implica eso? Que el ángulo comprendido entre ellos es de 90 grados. ¿No? Eso implica que el coseno de θ es 0. Eso implica que esta fórmula es 0. Esto es 0, todo esto es 0. Por lo tanto, habíamos visto que esta fórmula era igual a W igual a 0. Es decir, cuando dos vectores están a 90 grados uno del otro, el producto escalar da 0. Y es sí, solo sí, en realidad. Así que, Profe Rodrigo pregunta qué quiere decir ángulo comprendido. y el ángulo comprendido es el ángulo, si uno tiene, a ver, veamos el Jamboard. El ángulo comprendido. El ángulo comprendido entre B1 y B2, lo voy a marcar en rojo. Acá tenemos el vector B1. Y acá tenemos el vector B2, ¿no es cierto? Este es B1, este es B2. Entonces, acá en el origen salen los dos vectores. Este va hacia B1. Este va hacia B1. Vamos a hacer así. Y acá sale y va hacia B2, digamos, ¿no? Bueno, el ángulo comprendido es este. Es el ángulo que se forma acá. Es esta, digamos, el ángulo, bueno, la definición de ángulo es una definición muy, muy poco formal, la que uno conoce. El ángulo es, fíjense que acá se forma una área entre los dos vectores. Bueno, el ángulo que tiene esto es, ¿no? El ángulo que está ahí. El ángulo comprendido entre el eje X y el eje Y es 90 grados, ¿no? O pi sobre 2. Ese es el ángulo Y comprendido. después me preguntaba si eran paralelos los vectores. Creo que hacía referencia cuando daba igual a 0 el ángulo, me parece que era. Cuando el ángulo es 0 son paralelos, pero en el caso que están centrados en el origen, en realidad uno es múltiplo de otro, ¿no? Cuando el ángulo es 0 es uno múltiplo de otro. Significa que el vector está, si tengo un vector que tiene ángulo 0 con B2, es un vector que sale del origen y tiene la misma orientación que B2. Puede ser así o puede ser un vector. O sea, si son paralelos, el producto escalar tendría que ser 1, ¿puede ser? eh, el producto escalar da la longitud de uno por la longitud del otro. Es decir, hay un ejercicio en el práctico que es desigualdad de Schwartz, que dice que el producto escalar entre B y W es menor o igual que B por W. Y lo que no dice el ejercicio es solo se cumple la igualdad si B es múltiplo de W o al revés. Es decir, son paralelos cuando el producto escalar entre B y W es norma de B por norma de W, ¿no? Si los dos tienen norma 1, entonces el producto escalar da 1. ¿Eh? Si tengo dos vectores de longitud 1, son paralelos y solo si el producto escalar es 1. Pero en este caso ser paralelo es muy pavo, porque como están centrados en el origen, ser paralelo significa que sea uno múltiplo del otro nada más, ¿no? ¿No? Acá W y U paralelos a B2, ¿no?
Porque son múltiplos. No hay otra. No hay vectores colgando en el aire que puedan ser paralelos. No desde este punto de vista que estamos viendo nosotros. Y después Camila preguntaba si hay una fórmula para calcular un vector perpendicular. Sí la hay. Pero eso lo vamos a ver al final del curso. Sí, sí. Se llama si quieren verlo en Wikipedia, es el método de Gram-Schmidt, que es para Rn, ¿no? Dada una cantidad de vectores, es difícil de explicar sin alguna base teórica de lo que es un espacio vectorial, pero esencialmente sí, existe. Si yo tengo un vector, hay un método para averiguar uno perpendicular a él. Digamos, dado un vector, averiguar un perpendicular en el caso de R2 es muy fácil, ¿no? Si B es igual a B, entonces W igual a menos B por A, menos B, A, cumple. Perdón, B ortogonal W. Eso está fácil, porque A por menos B es menos AB más BA es 0. Digamos, pero hay un método que sirve para Rn que permite construir n vectores ortogonales todos contra todos, ¿no? Que se llama Gram-Schmidt. Se pueden fijar en Wikipedia lo que es. Pero hay que saber lo que es un espacio vectorial, hay que saber lo que es una base de un espacio vectorial, hay que saber lo que es un subespacio vectorial, un conjunto de generadores y todo eso, que ustedes no lo saben. Profe, y una consulta mía. Eso que le había dicho al principio de que si un vector era negativo y todo eso, o sea, lo que estoy pensando ahora es que, o sea, a mí me genera confusión porque los números que están adentro eran negativos, pero esos son las coordenadas, o sea, estamos hablando siempre como si Sí, sí, fuera digamos, un vector puede tener coordenadas negativas, está bien. Por ejemplo, -1, -2. Pero esto no es un vector negativo, no hay vector, porque ¿qué sería -1, 2? ¿No? Acá tenemos, yo sé. Claro, siempre estamos hablando del plano de las Digamos, coordenadas, digamos. estos vectores están en los diferentes cuadrantes, si se quiere, y bueno, no se puede hablar de vectores positivos, vectores negativos. Ah, listo, gracias. Bueno, vamos a terminar un poquito la clase viendo un poquito de rectas en el plano. Les pido que yo los dejo entrar, pero en algún momento no los voy a dejar entrar si no entran con la cuenta de la universidad al Meet, porque es la forma que tenemos de que sea la clase para nosotros y no para otros. Yo más o menos los reconozco por el nombre, pero... Bueno, vamos a ver los últimos... Ya hemos visto bastantes cosas hoy, pero vamos a ver los últimos 15 minutos, algo que no es muy complicado de ver, que lo vamos a repasar la clase que viene, obviamente. El producto escalar ya no lo vamos a repasar. Yo ya les advertí, esta no es la clase de matemática discreta 1 o de álgebra 1. Esto se va un poquito más rápido y las cosas son un poquito más abstractas. Hasta ahora no mucho, pero después, a mitad de curso, cuando veamos, como ya les dije, espacios vectoriales y transformaciones lineales, el nivel de abstracción es un poquito más alto, un poquito bastante más alto, y hay que arremangarse, ¿no? Es una materia un poquito más complicada que matemática discreta. O sea, esto no sería espacio vectorial en su totalidad, digamos, sería como un calentamiento, por decirlo de alguna manera. Estos son espacios vectoriales concretos, R2, R3, Rn. Es decir,
Pero después uno, yo sé, hay espacios vectoriales que son mucho más, digamos, está el concepto abstracto de espacio vectorial, están espacios vectoriales de dimensión finita, de dimensión infinita, de dimensión finita vamos a ver nosotros, pero el espacio vectorial es algo mucho más abstracto, ¿no? Entonces, el espacio de todas las funciones continuas sobre R es un espacio vectorial, ¿no? Por decir algo. Y hay muchos espacios vectoriales que son muy complicados, digamos. Espacio vectorial es un concepto que engloba toda una serie de estructuras muy complicadas, no complicadas, una serie de estructuras que se usan mucho y es un concepto abstracto que engloba todo eso. En este caso estamos viendo un ejemplo, RN, nada más que eso. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver vamos a empezar un poquito con rectas y planos. Rectas un poquito hoy, no vamos a terminar, evidentemente. Lo vamos a ver quizás un poquito rápido, pero la clase que viene lo vamos a ver bien. Una recta, digamos, hay muchas formas de definir recta. Nosotros vamos a usar una que es muy general y es la que se usa más, si se quiere, que es la siguiente. Una recta está formada por el conjunto de los puntos x, y en R cuadrado que satisfacen la ecuación ax más bi igual c. ¿Por qué no uso la ecuación? ¿Por qué no uso la ecuación? Recuerdan que ustedes generalmente han visto rectas por ahí, quizás así. Vamos a hacerlo bien porque parece cualquier cosa. Esto es una recta, ¿no? Esto ya lo han visto alguna vez seguro, ¿no? ¿Por qué no uso esta definición? Bueno, porque esta definición no cubre alguna recta que sí, que merece llamarse recta y que no está cubierta. Por ejemplo, esta recta que estoy dibujando acá, que es si esto vale a, x igual a, no está cubierta por esta definición, ¿no? Porque esta definición siempre da una función y esto no es una función. El gráfico, este es y igual a x más b es una función y el gráfico de esta, ¿cómo se llama el gráfico? Sí, ¿no? De esta función es una función. Bueno, esto no es una función. Bueno, entonces no se da esa definición por la sencilla razón de que no cubre todas las rectas. Esta sí cubre todas las rectas. Cualquier recta se puede escribir como ax más bi igual c, donde a, b y c obviamente son números reales y ambos no pueden ser ceros, ¿no? Porque si son ceros y c distinto de cero no tiene mucho sentido. También suele decirse que esta ecuación es la ecuación implícita de la recta, ¿no? Ecuación implícita de la recta. Más formalmente, la recta es el conjunto de los pares ordenados x y en R cuadrado, tal que ax más bi más es igual a c. Bueno, y acá volvemos a lo que les dije antes. Si b es distinto de 0, lo que suele llamarse... Bueno, no se llama nada. Entonces yo ahí sí puedo despejar, y esto me queda igual a prima x más b prima, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Me quedan las rectas que uno conoce más. Esto sería igual a prima x más b prima. Fíjense que acá sí puedo despejar y entonces me queda que la recta es de la forma un número por x más una constante. Pero si si b es igual a 0, entonces la recta es de la forma x igual b' a una constante. Entonces, esta definición evita dar dos definiciones, porque uno podría definir recta así o así, digamos, diciendo que es algo así o es algo así. Sin embargo, definiendo lo que es algo así, uno engloba las dos posibilidades, ¿no? Esta es la recta menos un medio x más y igual 1. Es esta recta, ¿no? Porque si uno despeja y, queda
un medio x más 1. ¿No? Entonces uno lo grafica, en 0 vale 1, en menos 2 vale 0, y después, bueno, es la recta que une los dos puntos. ¿No? Fíjense que 0 es igual a un medio por menos 2 más 1. ¿No? Es decir que en menos 2 la recta vale 0. En menos 2 ceros pertenece a la recta. Y después tenemos una recta como esta, x igual a 2.5, es decir, son los xy tal que x es igual a 2.5 o 2,5. Y ahí cualquier cosa. Es decir, son los puntos 2.5, y con y perteneciente a R. Es decir, siempre están en 2,5 e y puede valer cualquier cosa. Esas son todas las rectas que hay. No hay mucho misterio en esto. No es muy difícil tampoco. Consideremos el vector AB en R cuadrado, C perteneciente a R, y L la recta definida por los puntos X, Y. Bueno, es simplemente esto. La recta X más B igual C. Y ahora lo vamos a relacionar con el producto escalar. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que complicar las cosas? Bueno, porque es interesante ver la relación. La recta es los puntos X, Y, tal que AX más BI igual C. Fíjense que AX más BI tiene toda la pinta de un producto escalar. Es el producto escalar entre XY y AB. Bueno, pero ¿qué significa esto geométricamente? Tomemos otro punto, x0, o un punto fijo en la recta, x0 y 0, un punto en la recta. Entonces, obviamente, como está en la recta, x0 y 0 por AB es C. Entonces yo puedo cambiar esta ecuación L de L por esta ecuación. Son los xy en R cuadrado, tal que xy AB es lo mismo que x0 AB, porque x0 y 0 AB es C. ¿No? Reemplacé C por esto. Reemplacé C por esto. ¿Para qué hago este artificio? Bueno, cuando yo resto, paso del otro lado este número, ¿no? L es igual a los xy, no pongo R2, tal que xy AB menos x0 y 0 AB es 0. ¿No? Porque lo paso por el otro lado, nada más que eso, pasa este número por el otro lado. Pero fíjense que por la propiedad distributiva o bilineal del producto escalar, la P2 creo que era, ¿sí? Por la P2, como este está fijo, esto es ¿no? Fíjense que esta ecuación es igual a esta ecuación, ¿no? Por la propiedad distributiva del producto escalar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. L son los puntos en el plano, tal que xy menos x0 y 0 por AB es 0. Si lo representamos gráficamente, tenemos a x0 y 0 lo llamamos B0 y a x0 lo llamamos B. ¿No? Entonces acá tenemos B, B0. Esto sería B menos B0. B menos B0. Entonces, fíjense que B menos B0 es ortogonal a B. Acabamos de ver que cuando el producto escalar da 0 significa que son perpendiculares. Entonces, este ángulo es 0. ¿Por qué todo esto? Esto nos dice que la recta L es la recta perpendicular a B que pasa por B0. Fíjense que la recta es perpendicular al vector AB.
Fíjense que estos son 90 grados. Porque es perpendicular a B menos B0, que es paralelo a la recta. Entonces, el AB nos da una noción muy geométrica. Los coeficientes A y B nos dicen que la recta tiene que ser perpendicular a ese vector. Conclusión. Esto es lo que a ustedes les importa, la conclusión, más allá de la explicación. La ecuación implícita de la recta L perpendicular a AB y que pasa por X0 y 0 es, ¿no? Si ustedes les dicen, averigüe la ecuación implícita de una recta perpendicular al vector AB y que pasa por X0 y 0, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ecuación? Es simplemente esta. AX más BI es X0 y 0 por AB. ¿No? Porque recuerden que esto era así. Profe, entonces prestamos más atención al resultado de esta conclusión y no tanto al procedimiento. El procedimiento es simplemente para darle sustento teórico, pero para decir por qué la recta es perpendicular a B. Pero en realidad cuando ustedes les dicen, hay ejercicios así, déme la ecuación implícita de la recta perpendicular al vector no sé cuánto que pasa por no sé dónde. Bueno, esto aplican esto. Directamente. Aplican esto. Simplemente escriben AX más BI igual a el producto escalar entre X0 y 0 y AB. ¿No? Si quieren entender por qué lo hacen, entonces vayan para atrás. A mí me había generado duda en el procedimiento, cómo pasa creo que era en la 14, en el primer punto, cómo pasaba de, ahí, no, ahí no, la anterior, es ahí donde dice él igual, cómo hizo para pasar de ahí arriba hasta abajo, o sea, usó ¿Esto? en la primera de arriba, en la primera de todas, ahí, cómo hizo para pasar de arriba y abajo, eso no me quedó claro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la definición del producto escalar entre X y? Ah, bien, no dije nada, no dije nada. Es por definición del producto escalar nada más. Sí, sí. No, estamos yendo rápido, yo los entiendo. Una fase que se pierde. Sería bueno que ustedes repasen. Si no tienen tiempo de repasar, por lo menos sepan los resultados. Este es el resultado importante. ¿Cuál es la ecuación implícita de la recta L perpendicular a B que pasa por X0 y 0? Bueno, es esta. Bueno, ahora terminamos ya, son 4:30 justo. Descansen 5 minutos, después vayan a sus respectivas clases prácticas. En la clase que viene, bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y vamos a ver la definición paramétrica de la recta. Es otra definición. Y también vamos a ver cómo se relaciona la definición implícita con la definición paramétrica. Evidentemente, ambas definiciones tienen equivalencias, ¿no? Bueno, por hoy los libero. Nos vemos el jueves. El miércoles. ¿Qué se podemos hacer ahora? La verdad que no tengo presente en este momento la práctica, déjenme ver. ¿Dónde está? Unidad 1. ¿Y dónde está la práctica? No ubico. Ah, acá están las prácticas, perdón. Están separadas de la unidad. A ver. No, digamos, con la clase que viene van a poder hacer, es decir, hasta el ejercicio 11 pueden hacer todo. Y ya para la clase que viene van a poder hacer del 12 en adelante. Todo lo que sea rectas, no planos. Del 12 en adelante no, casi todo.
Pero ahora pueden hacer hasta el 11 tranquilamente. ¿Cómo? Entonces en esta clase no se agregó ningún ejercicio que podíamos hacer. Pero lo que pasa es que en realidad, sí, quizás no, claro. Es decir, porque esto no... eh, bueno, la definición de norma la vimos hoy, ¿o no? No sé. ¿La habíamos visto, la definición de norma? Eh, Me parece que sí, se agrega algunas cosas que tienen que ver con la norma, ¿no? Bueno, los Puede dejo. ser, sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Pero Recuerden que igual sí. mañana arranca la tarea y tienen 10 días para entregarla, ¿no? Pero mañana ya van a recibir la primera tarea. Bueno, nos vemos entonces hasta el jueves. Hasta luego. No, profe.